¿Qué pasaría si te invitaran a una fiesta en un tren a punto de explotar? ¿En dónde viajan? Un ratón con una risa aterradora, un cazador de vampiros letal, los peores monstruos de tus pesadillas, unos zombies con problemas de hongos y un cazarrecompensas que trabaja para el diablo. ¿Qué pasaría? No tengo ni puta idea, pero estarías viendo las mejores películas y series de terror que se estrenan en abril del 2025. Empezamos por una de vampiros que promete ser de las mejores películas de terror del año. Estamos hablando de Sinners o Pecadores, con Michael B. Jordan como protagonista. La historia nos cuenta cómo dos hermanos gemelos vuelven a su pueblo natal, pero una horda de vampiros invade el lugar y convierte a uno de ellos, y los hermanos ahora deben enfrentarse para ver quién sobrevive. Si te gustan las artes marciales y los demonios, no te pierdas la película coreana Holy Night Demon Hunters. Un trío de cazadores de demonios con poderes sobrenaturales son llamados para salvar la ciudad de Seúl, cuando ésta se hunde en el caos que impone una red criminal demoníaca. El terror infantil llega con todo en abril con dos tanques. El ratón Mickey tendrá otra versión aterradora en la desopilante Screamboat. David Howard Thornton se saca el traje de el payaso Art de Terrifier y se pone en la piel de este Mickey Mouse sangriento que va a cazar sin piedad a un grupo de pasajeros que viajan en un ferry. La otra película de terror infantil es La muerte de Blancanieves. El cine de terror le enseña a Rachel Zegler y a Disney cómo hacer una buena adaptación con una Blancanieves que se ve y actúa como Blancanieves, un príncipe que hace cosas de príncipe, una bruja malvada que te hace cagar en las patas y unos enanos cojonudos dispuestos a todo para defender a su protegida. Nos pasamos un rato al terror, la acción y el humor con Freaky Tales. Pedro Pascal encabeza una comedia de terror de antología en la que 4 historias se entrelazan para dar forma a una película entretenida, sangrienta y con una estética muy ochentosa. Si te gustan los slasher clásicos, no te pierdas Hell of a Summer. Un grupo de coordinadores de campamento son perseguidos por un asesino enmascarado y deben refugiarse en una cabaña para intentar sobrevivir a este brutal y sangriento personaje. Si sos de los que juegan a los videojuegos de terror, no te pierdas la adaptación de Until Dawn. Esta película nos va a contar cómo un grupo de amigos son asesinados horriblemente por un enmascarado, solo para despertar y encontrarse de nuevo al principio de la misma noche. La situación se repite una y otra vez hasta que se dan cuenta de que les queda un número limitado de muertes y la única forma de escapar es sobrevivir hasta el amanecer. Si sos claustrofóbico, no veas la película rusa Kraken. Durante la Guerra Fría, un submarino ruso debe escapar de una colosal bestia mitológica que amenaza con destruir todo a su paso. Si sos de los que usan aplicaciones de citas, te vas a sentir identificado con el thriller de terror Drop. Una mujer tiene una cita a ciegas luego de muchos años de estar sola, y mientras conoce a su pretendiente, comienza a recibir mensajes anónimos con memes de homicidios y se le ordena abandonar el lugar y seguir a un extraño encapuchado que hace que la noche se vuelva angustiante y aterradora. El cine de terror se tiñe de elegancia y talento de la mano del director David Cronenberg con la película The Shroud. What is that?
un viudo inventa una tecnología para monitorear en tiempo real la descomposición de los cadáveres en sus tumbas. Pero cuando varias de ellas son profanadas, incluida la de su esposa, el empresario se embarca en una investigación riesgosa y aterradora para descubrir quién es el responsable y por qué lo hizo. Nos damos una vuelta por las plataformas. Prime Video nos trae a Kevin Bacon y su serie de terror The Bondsman. Kevin Bacon es un cazarrecompensas que luego de ser asesinado es resucitado por el diablo a cambio de que busque y devuelva al infierno a los demonios que escaparon de la prisión del inframundo. Además, en esta plataforma seremos testigos de cómo una madre se enfrenta a fuerzas oscuras cuando debe rescatar a su hija de una tenebrosa e implacable secta en la película india Shori 2. Nos pasamos a Max, que este mes estrena la segunda temporada de The Last of Us y la segunda parte de la serie animada Gremlins The Wild Batch. En Netflix vamos a tener todo el suspenso y el horror con el estreno de la séptima temporada de The Black Mirror. Vamos a querer escapar con vida de un tren a punto de explotar en la película de cine catástrofe Bullet Train Explosion. Y vamos a tener miedo del invierno cuando una aterradora y misteriosa tormenta de nieve mate a los humanos en cuanto toque su piel en la serie El Eternauta con Ricardo Darín como protagonista. Internet también se vuelve aterrador con la película 825 Forest Road, en la que una pareja compra la casa equivocada y descubre que la ciudad tiene una oscura historia de haber sido embrujada por una mujer fantasmal que lleva a los residentes a quitarse la vida. El terror fantástico dice presente cuando una extraña y mágica criatura quiere cobrar su deuda y llevarse a un bebé en la película Rumpelstiltskin. Lo religioso se volverá aterrador en la película Shadow of the God, cuando el último exorcista de la iglesia se dé cuenta que en lugar de luchar contra los demonios, se enfrenta a la mismísima sombra de Dios. Terminamos los recomendados de abril con una película de clase B que te va a hacer reír y asustar cuando una rata gigante comience a cazar a los habitantes de un pueblo en la película Big Freaking Rat. Acordate de likear el video, suscríbete si te gusta el cine de terror y si quieres ser parte del canal, unite como miembro para tener beneficios exclusivos y aterradores. Les dejo un saludo y tengan muchas, pero muchas pesadillas.